Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos nuevamente en este podcast Argen Chile junto a Eva Matiu. Hoy en un día bastante complicado para la región del Biobío y la región de Ñuble con los incendios forestales que han afectado al sur de Chile. Vamos a estar con un emblema de la poesía de aquí de la región del Biobío de Concepción. Saludamos a don Tulio Mendoza. ¿Cómo está? Hola, hola. Encantado de estar participando en este programa que ya tiene mucha trayectoria. Sí, eh, primero quería preguntarle cuál es su sensación ante los incendios forestales. Bueno, es una tragedia terrible por la impotencia también del ser humano frente a la naturaleza, ¿verdad? Y sobre todo que estos incendios al parecer han sido provocados intencionalmente. Entonces, doble la sensación de impotencia y pensar que el ser humano puede tener tanta maldad. Sí, y ¿cómo usted quiso, por qué usted quiso ser escritor? Comenzamos inmediatamente con las preguntas ahora. Sí, Bueno, no sé si yo quise ser escritor desde un comienzo, porque después me hice la pregunta, igual que se la hizo Rimbaud y otros grandes escritores en algún momento, si quieren ser realmente poetas. Yo comencé y pienso que la poesía, que no es solamente escribir versos, ¿verdad? Es la poiesis, la creación. Yo comencé primero jugando, imitando, la mm, imitatio aristotélica, imitar la realidad. Un mm, tío me llevaba al cine a ver esas películas de matiné, de los cowboys con indios, qué sé yo, y después cuando salíamos de esas sesiones de cine, interpretábamos los papeles que habíamos visto. A mí siempre me gustaba hacer de malo, porque ya, parece que los malos eran como más entretenidos, eran más simpáticos. Los jovencitos de la película, como se decía en esa época, eran un poco fome. Y yo sí, pienso que la poesía no puede ser fome, entonces por ahí va mi inicio. Y también pienso que el niño que en el vientre de la madre escucha a su madre cantar, pienso que mi mamá también, ella cantaba canciones del flamenco español, que tiene mucho del cante hondo, del cantar profundo, ¿verdad? Mucho de García Lorca, mucho de Andalucía, de los sí. gitanos. Entonces, toda esa energía, esa base, creo que me entró por un oído mientras yo permanecía ahí en el regazo de mi madre. Eva, Sí. ¿Cómo cree que el paisaje geográfico y humano de la zona del Biobío ha moldeado su voz poética en comparación con la tradición literaria de Santiago? Mire, yo no soy una persona que cree en la poesía de un lugar. Uno es poeta no del Villorrio, como decía Gonzalo Rojas, sino un poeta del mundo. Entonces mi poesía puede tener arraigo en los paisajes de acá, pero no es una poesía paisajística. Mi poesía es más por una poesía más psicológica, más existencial, más de la profundidad del ser humano, que por supuesto que la geografía moldea también y mucho. Como Pero la no, de Machado, por ejemplo, ¿no? La de Machado es bien paisajística. claro, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, ¿verdad? Y un huerto claro donde madura el limonero, qué sé yo, ¿verdad? Sí. mm, ¿Le gusta Leopoldo Marechal? Escribió poesía también, el Sí, Heptamerón. sí, también, pero son un poquito poetas más, menos contemporáneos, digamos, de ahora, entonces influyen en las lecturas no más culturales, en la enciclopedia cultural de uno, ¿verdad? Pero no ha influido en la escritura misma. quería preguntarle por Gonzalo Rojas, que fue premio en España, que ha sido uno de los hombres más importantes poetas chilenos, que usted lo conoció. ¿Cómo era él en la intimidad, podríamos decirlo? Sí, bueno, yo fui muy amigo del poeta Gonzalo Rojas Pizarro, ¿verdad? Él es mi maestro en el fondo porque su poesía ha influido hondamente en la mía, tanto en sus cuerdas temáticas como el eros, eh, la genealogía, lo genealógico, también lo luminoso, todos esos temas que él trata también en sus cuerdas poéticas. Y claro, yo en muchas ocasiones me junté con él y hicimos
cosas culturales. Por ejemplo, una vez él me dictó un taller en la Universidad de Concepción y me pidió después que yo fuera el que seleccionara a los poemas de los talleristas de ese taller para publicar un libro. Entonces fue muy importante para mí que él haya decidido darme esa tarea y además estar toda una mañana con él ahí en la Casa del Arte dialogando estos textos que yo había seleccionado y él en ese momento escribió el prólogo del libro. Así que fue un Sí, trabajo in situ, como eso que hacen los pintores, ¿verdad? Pintar en el lugar. Así sí, que bueno, y así hay muchas anécdotas. Una vez me pidió que si yo sabía o tenía algún contacto para teñir una alfombra de lana natural que él tenía, pero blanca, por supuesto, y que la quería teñir roja, que era un color muy predilecto de él. Y yo le conseguí acá con una gente amiga que una familia mapuche le tiñera esa alfombra de color rojo y con las tintas primordiales de los mapuches. Así que estaba sí. feliz. ¿Y él cómo era? ¿Él era serio o era más, Bueno, más sí, chistoso? como todo poeta, como todo artista temperamental, puede aparecerle a algunas personas que no era como simpático, pero bueno, eso se da en todo tipo de cosas. Uno no es moneda de oro para caerle bien a todo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, era temperamental también, tenía su genio. Otro de sus maestros fue Fernando González Urizar. Me gustaría saber que lo describa, que le diga Sí, a la gente bueno, cómo era él. claro, bueno, Fernando González Urízar fue un gran poeta chileno nacido aquí justamente en la región del Biobío, en Bulnes, en el año 1922. Un Mm, gran poeta chileno, eh, muy premiado en Chile y en el extranjero. Solamente le faltó el Premio Nacional de Literatura. Estuvo postulado también al Premio Cervantes por la Academia Chilena de la Lengua, fue miembro de número de esta academia. Tiene muchos poemas y libros publicados. Está, por ejemplo, La Eternidad Esquiva, Domingo de Pájaros, eh, Tañedor de Lluvias, Pasión de los Signos. Cada uno de sus títulos va guiándonos un poco por la temática y por el estilo que él tenía, que es un estilo muy lírico, un lirismo tradicional, eh, con una calidad de imágenes extraordinarias. Entonces, siempre a mí me agradó desde que yo lo conocí primero por su escritura. Me gustó esa escritura que él tenía poética, sobre todo con el eros, ¿m? La mm. expresión del eros. Y, y ahí yo después lo conocí y él después hizo el prólogo de uno de mis libros. Así que fue toda una vida que nos conocimos y además yo hice un estudio muy grande sobre su obra, que son dos tomos sobre su vida y obra que se llama Fernando González Urízar, un clásico contemporáneo. Son dos tomos, más de 800 páginas sobre su biografía, su vida y su obra. Así que estamos en Chile un poco en deuda con Fernando González Urízar y con muchos otros poetas. Sí. Lo que pasa es que las cuatro voces fundamentales, Neruda, Gabriela Mistral, Huidobro y De Roca, fueron tan potentes en su momento y todavía lo siguen siendo en cierta medida, que opacaron un poco a los demás poetas que estaban junto a estas tremendas cumbres. Nosotros tenemos a Fernando González Urízar, a Humberto Díaz Casanueva, a Rosamel del Valle, Ubencio Valle, y una serie de otros poetas también importantes, Miguel Arteche, Enrique Lin, y muchas mujeres, Elvira Hernández, Estela Corbalán, o sea, un sinnúmero, Delia Domínguez. La poesía chilena es muy rica en ese sentido. Oscar Castro, no sé si era poeta o no, Sí, pero... poeta, bueno, todo escritor, todo poeta es escritor, pero no todo escritor es poeta, digo yo. Ah, Oscar Castro, claro, de mi tierra rancagüina, yo nací en Rancagua, en la sí. región del Libertador Bernardo Higgins, y ahí la voz y la presencia de Oscar Castro era fundamental. O sea, uno escribía a la luz de Oscar Castro, y fue muy importante su presencia, lo que él significó y sus poemas tan bellos inspirados en un principio en García Lorca, y un poeta de la tierra extraordinario. Así que también yo me he ganado 3 veces el premio Oscar Castro Zúñiga que organizaba la Municipalidad de Rancagua. Mm. Ahora ya no se hace ese concurso. Eva,
Sí. Era ¿Cómo novelista, equilibra? perdón, era novelista también y Sí, cuentista también, Oscar Castro. sí. Sí. ¿Cómo equilibra la rigurosidad y el respeto por la norma lingüística con la libertad creativa y transgresora que muchas veces exige la poesía contemporánea? Claro, bueno, uno para desordenar tiene que partir del orden, no se puede desordenar lo que no está ordenado. Entonces, por supuesto que se Sí. parte de la norma lingüística. Yo soy también lingüista y poeta y pertenezco a la Academia Chilena de la Lengua, donde estoy ahí en la Comisión de Literatura, y velamos un poco también por el buen uso, por lo que recomendamos, porque ya no es como una exigencia, ¿verdad? Sino que más bien uno recomienda desde la academia lo que es mejor para la lengua. Entonces, solamente se puede experimentar desde, como le digo, desde la norma. Y después el uso establece la norma, así que lo que en un principio nos parece como desbocado, después con el uso se transforma en algo que es normal. Para usted, ¿qué le parece? ¿Le parece que hoy hay que autocensurarse o se puede seguir escribiendo de lo mismo de antes? No, yo creo que cada escritor es libre dentro de sus posibilidades de hacer lo que quiere hacer, lo que puede hacer o lo que de repente el misterio le da, porque yo creo mucho en eso, en el misterio, en algo que sopla de repente en la Mm. creación, infunde algo al poema y lo pone en la realidad, lo pone allí. Como dice el gran poeta chileno Oscar Hahn, que ningún lugar está ahí o está aquí. Todo lugar es como proyectado desde adentro. Entonces ahora me está saliendo un lugar a mí de adentro y lo estoy poniendo allí encima de ahí, dice él. Sí, Entonces, como que el cuerpo es como una especie de vehículo, ¿eh? De vehículo fisiológico de la creación, creo yo. Entonces, en el caso del poema, que es ritmo, que es lengua, ¿verdad? Que es tonalidades, registros diferentes, se va como haciendo el poema en la medida en que uno lo va formulando. Porque la poesía, como decía Octavio Paz, es un decir, que es un hacer, que es un decir. Cuando yo digo, estoy haciendo algo para decir de otro modo. el idioma español, Gran poeta mexicano, ¿no? Sí, sí, Premio Nobel 1990, Octavio Paz, el dos ¿Le años. idioma, gusta? Don Tulio conoce a Francisco Luis Bernard de La Ciudad Sin Laura. No, no lo conozco. Se lo mm, recomiendo, es ¿Es un muy bello, poeta? muy sí, es un poeta argentino de la Argentino. época de Marechal, de Borges. Ya, claro. Bueno, Borges. Me gusta mucho el poeta argentino Roberto Juarros. Borges no escribió, pues escribió, sí, poesía Sí, escribió. escribió. Sí, Sí. sí, Borges es un poeta. Hay Ah, gente que no lo considera poeta, pero Borges es claro, poeta. sí, escuché Ante eso. sí, todo, poeta. sí. Para ustedes saben que el idioma español, usted aparte de es académico de la lengua española, el idioma español tiene mucha influencia de otras latitudes, de los árabes que conquistaron España, de los pueblos indígenas. Por ejemplo, quería decirle, por ejemplo, que funa, que es una palabra que está muy de moda hoy en día, es una palabra que viene del idioma mapuche, que significa podrir. Claro, Entonces, también justamente. sí, quería preguntarle, ¿qué opina usted del lenguaje actual, el lenguaje inclusivo que se coloca ahora? Bueno, que muchas veces no son necesarios porque la lengua misma resuelve los problemas que presenta la realidad. En el caso del lenguaje inclusivo, la lengua española tiene sus recursos para dilucidar esto que la gente cree que es un problema. Porque en el caso, por ejemplo, gramatical, la gente piensa que es un grupo de señores vetustos, ¿verdad?, que se han reunido y han hecho la lengua de manera masculina, ¿cierto? Sí, Porque lo que les molesta es que el género masculino gramatical, que no tiene que ver con la realidad sexual, ¿verdad? Que ese género incluya a la mujer y al hombre. Entonces, cuando yo mm, digo todos estamos contentos, perfectamente son puros hombres o u hombres o mujeres. Pero fíjense que la lengua también
le da un privilegio a la mujer de ser ella exclusiva. Y en ese caso no se fijan las mujeres, porque si yo digo todas estamos contentas, ahí son solo las mujeres y no los Sí, hombres. Entonces la lengua se fija cómo va jugando con eso. Ahora, la E que quieren incluir de repente, que eso no ha resultado para nada, esa E de todes, Todes, claro, todes, más, todas. sí, más lo que hace, eso yo lo veo más como un gesto, como una voluntad de decirle a la persona, mire, yo soy, considero socialmente todo esto, ¿ah? sí, Sí. Porque una alumna una vez me dijo, profesor, pero ¿qué sacamos con respetar todas estas reglas, todo si lo importante es lo social, que la mujer sea considerada en el mismo nivel que el hombre, que tenga sus mismos derechos, que tenga los mismos sueldos, etcétera? Claro, yo no encuentro razón, porque no importa una cosa gramatical si lo importante realmente es esto otro. Pero no es el caso de lo que se trata, ¿verdad? Hay que tomarlo como en instancias sí, diferentes. Y cuando usted dice, por ejemplo, hombre, que la palabra va con una E, ujú, esa E, hombre, si usted le quiere poner para la O, que generalmente es masculino, si usted le pone hombro, bueno, es otra cosa, ¿se fija usted? no Y si le sé, pone hombra, no corresponde. sí, Además que si usted se fija, las letras en los fonemas, todos no son ni masculino ni femenino. El uso ha hecho y ha establecido así socialmente que, por ejemplo, la O vaya para el masculino, la A para el femenino, ¿verdad? Pero no siempre sucede así. Además que, fíjese usted que las letras en español son todas femeninas, incluyendo la O. Usted dice la O sí, y no dice el O. ¿Se fija? Y yo no voy a poder cambiar eso, ¿sabe? Porque la lengua es algo social, como decía Saussure también dentro de sí, sus clasificaciones. No puedo uno de la noche a la mañana decir eso. Además, yo me acuerdo que de la época que uno era chico se consideraba todo, por ejemplo, se decía señoras y señores, sí, incluyendo primero a la mujer. sí, Señoras y señores, en el circo, por ejemplo, señoras y señores, respetable público, ¿se fijan? Ya sí, consideraban a las mujeres Acá en primero. Buenos Aires tenemos lo que se llama el lunfardo, no sé si conoce Claro, algo el de eso. lunfardo, por sí. supuesto, como los tangos y las milongas que Claro. canta Edmundo Rivero, mi ídolo, y Ay, Roberto Goyeneche. es mi Y, Ro- favorito también, Edmundo y Rivero. Roberto Goyeneche, el polaco, que es El fabuloso, y la polaco. Susana Rinaldi, que me muero ahí Ah, cuando lo Susana escucho. Rinaldi. Mm. Sí, no, yo soy muy Tiene amante una del... hija, Susana Rinaldi tiene una hija que canta jazz, se llama Ligia Piro. Ah, mira, claro, porque era hija de Osvaldo Piro, el Claro, bandoneonista. Claro, yo soy Sí, muy tangómano, eso lo le heredé de mi gusta. padre. Eh, ¿Cuáles son los temas que usted ha tratado en su obra? Bueno, generalmente son los temas universales de la poesía: el amor, la existencia, la vida, la muerte, el paso del tiempo. Eh, Generalmente esos son los temas que se reiteran en la poesía. No, como temáticas, todas parten de este tipo de temas, de temáticas. Eva, sí. ¿Qué es lo que más le sorprende de las inquietudes de los poetas jóvenes actuales frente a las que tenían sus contemporáneos? Bueno, hay que ver también que hay diferentes cuerdas, diferentes tipos de poetas, ¿ah? Siempre la poesía, bueno, cualquier obra es como un contratexto, siempre lo que uno escribe va contra algo, porque vaya contra, sencillamente, no, porque es como una necesidad. Uno planta su escritura o su arte contra algo porque hay una crisis, porque hay una herida en el fondo, y la literatura, el arte en general quiere sanar esa crisis, quiere que no estemos tan separados de la realidad. Recuerdo el concepto este de esa separatidad en el arte de amar de Eric Fromm, que dice que uno toda su vida está tratando de estar menos separado del mundo, porque uno es un ser individual y separado. Cuando se da cuenta de que está separado, quiere unirse a algo, porque si no se vuelve loco o está en desventaja, ¿verdad? Es Así lo que que yo creo habla Platón, es de lo que habla Platón en el banquete del amor. justamente. Y también entonces dice Fromm que el amor, el trabajo, el arte, el hacer algo, esos son métodos o medios que nos permiten estar más unidos a la realidad. Así que eso más o menos se me da a mí en la literatura. usted trabajó en el diario El Sur.
que es un diario muy importante aquí en la región del Biobío, que muy poca gente sabe que comenzó siendo un órgano del Partido Radical. Actualmente pertenece al Mercurio, como la mayoría de los diarios regionales. La discusión que se salvó porque es del lado de Conce. Y me gustaría preguntarle sobre su trabajo en el diario. Claro, bueno, no, yo no he trabajado en el Diario El Sur, es decir, no soy funcionario ni Pero dependo del Diario El Sur. Yo hizo soy columnas. colaborador del diario, Ah, ya. sí, soy colaborador del diario y escribo artículos de carácter artístico y literario en algunas columnas, en al- no permanentemente, pero bien seguido, comentando exposiciones de arte, libros, algún hecho puntual. Por ejemplo, ahora que estamos celebrando los 80 años del premio Nobel de Gabriela Mistral, escribí un artículo especialmente para ello, eh, etcétera. Esa es mi relación con el diario. Eh, ¿Sigue usted escribiendo entonces Claro, en el diario? ¿Y por supuesto, claro. cómo cree usted que ha perjudicado a los diarios las redes sociales, internet? Bueno, yo creo que los diarios en formato papel, así que uno vaya a comprarlo al kiosco como lo hacía antes, eso lo hace muy poca gente. ¿Mm? Casi nadie compra diario en los kioscos. Yo compro Sí, porque me gusta tener los recortes en el original, porque tengo una bibliografía, ¿cierto? Donde junto todos los artículos que he escrito y para eso necesito el formato papel del diario. Pero ahora todo sí. el mundo se suscribe a los diarios y los lee todo en internet, en las redes. Así que por supuesto que ha habido un cambio prácticamente total. Yo creo que el 80% está en internet. Muy poca gente está leyendo diario en formato papel. Yo recuerdo que antes los diarios eran bien grandes, ahora es una cuestión así de casi nada de hojas. Ajá. Bueno, en cuanto a los formatos, tabloid y todo eso, claro, hay algunos que varían, en el tiempo han cambiado un poco el formato del Diario del Sur, ha cambiado también la tipografía que pasa de una cosa a otra, en offset, etcétera, ha habido muchos avances. Claro, el Queríamos, diario Mercurio es bien grande, tiene varios cuerpos también el diario de diferentes cosas, un cuerpo dedicado, por ejemplo, a la economía. Imagínense, el diario El Sur no podría tener un cuerpo completo con varias páginas dedicadas a eso. él tiene, tú tenías unas revistas que eran muy buenas, La Ronda de los Sapos, que era infantil, La Gaceta también, Claro, en ese tenía. tiempo se escribía ahí para los niños, la Ronda de los Sapos, tengo varias personas que escribían allí. ¿Usted Y bueno, conoció? cada vez la cosa cultural se ha ido quitando de los diarios, pues sí, es Sí. un fenómeno terrible que de la educación se quitan los ramos humanísticos, ya no hay educación musical, artes visuales. Don Tulio, ¿y los diarios los días domingo vienen más abultados? ¿Vienen con suplementos y Sí, eso? claro, acá también, claro, con un suplemento un poco más abultado. Ah, Se supone que Sí, el día domingo la gente leería más, tendría más tiempo en sus casas para tomar el diario y leerlo. sí. o para mirar Netflix. O para mirar justamente. Ahora, en los diarios no hay secciones donde, por ejemplo, puede aparecer publicado un poema, puede aparecer publicado un cuento, como existía así en los años antiguos, la época del año 60, 40. Acá el diario Clarín tenía el suplemento Enie. Muy famoso muy Mm. famoso ese suplemento, claro. Hace 100 años habían cuentos, habían poemas en los diarios. Querían Claro, mostrarle algo ya, que, querían y mostrarle además, algo que perdón, y quisiera. además en los diarios, antes de comenzar a escribir periodistas, antes que existiera casi el periodismo, eran los escritores los que escribían en los diarios. Las grandes Sí. plumas escribían artículos y todo. Quería mostrarle algo que encontré de, de usted. A ver, no sé si lo ve. Sí, Es por supuesto, ahí de está Andrés poeta a Gallardo. académico de la lengua. Usted, Claro, bueno, esos títulos, esas bajadas las hacen los periodistas. El periodista que escribió eso puso ese título, ¿verdad? De sí. poeta a académico de la lengua. Yo creo que el poeta en sí es un académico de la lengua.
no necesita ser nombrado académico de la lengua, pero ese nombre, ese título lo otorgan los pares y es un reconocimiento a a la calidad literaria y al trabajo como gestor cultural que uno ha hecho durante más de 50 años. Llevo 50 años que cumplo este año acá haciendo este trabajo de literatura, de poesía. Sí. Pero, ¿cómo ha sido para usted ser académico de la lengua y ser reconocido? ¿Le importan los Bueno, premios? claro, bueno, primero todo una alegría porque eh, es importante que los que saben lo reconozcan a uno, porque bueno, yo estoy muy crítico de mí mismo y yo sé por dónde voy y con quién voy. Eso puede resultar un poco así como ególatra, qué sé yo, pero no, sucede así. Entonces que eso se reafirme en otros que uno también valora como que puedan opinar también sobre la obra de uno, porque, por ejemplo, que Gonzalo Rojas haya opinado bien sobre mi trabajo, no es lo mismo que un amigo mío me diga, oye, que escribís bien. Por Mm, supuesto, no es que uno esté haciendo discriminaciones, pero son sí. discriminaciones positivas, ¿verdad? Mm, Y además que uno entra a una academia, a un grupo selecto donde están los mejores del país. Ahí mismo en esa hoja que me puedes entrar tú, está nada menos que Jorge Edwards, Premio Cervantes, está nada sí. menos que Guillermo Blanco, gran narrador chileno, Premio Nacional de Periodismo, y también mi profesor y maestro Andrés Gallardo, docente y también académico, lingüista destacado y escritor también. Entonces uno entra y se ve allá con gente que dice uno, mira con quién estoy, ¿verdad? Sí. Recién acaba de cumplir 100 años la filósofa Carla Córdoba, también académica de número. Rosa Cruchaga, que fue mi amiga, fue la primera mujer que entró a la Academia Chilena de la Lengua. Tenemos también a la poeta Huinao, que la primera mujer huilliche que entra a la academia también. Entonces está representado en la academia todos los estamentos sociales, la mujer, las etnias, es Qué diferente. inclusivo, Muy inclusivo, claro. Sí. cosa que acá no pasa, lamentablemente, con las Sí. comunidades indígenas. Bueno, allá en Argentina es la Academia la Academia Argentina de Letras se llama, no es como acá que se llama Academia Chilena de la Lengua. Allá no es la Academia Argentina de la Lengua, sino Academia de Letras creo que se llama allá. Y quería mostrarle otra cosa. Yo no sé, quería preguntarle si usted sabe quién escribía los comentarios del Festival de Viña del Mar en el Diario El Sur, el año 96, 97. Si usted... Bueno, yo de repente he escrito también, me he puesto un poco farandulero y he hecho algunas críticas desde ese punto de vista. Bueno, es importante que el poeta también hable sobre cosas así mundanas. No sé quién escribía en Aquí el director de espectáculo es Sebastián Grant. Sí, Sebastián Gran, lo conozco, era un periodista que estaba en el TVU también. Sí, no, está Sí. todavía el director de la parte de espectáculos del Diario El Sur actualmente. Ah, sí. Bueno, una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando, bueno, para explicar a la gente que nos ve de varias partes, porque no solamente de Chile, el Festival de Viña del Mar se le llama monstruo al público. Al público. Sí, y Dinamita Show, que era un humorista, que era un dúo humorístico muy importante, marcó la historia del Festival de Viña del año 96, hace 30 años porque los humoristas dejaron de ser algo garaneado para convertirse en lo más importante del festival, porque era lo que producía el rating. Y Claro, una vez, el ah, festival empezó siendo un festival de canciones como todos los festivales, pero el Festival de Viña se transformó después en un show donde el Festival de la Competencia, eso es en quinto lugar y con unas cosas muy malas en general y con personas y con compositores y autores muy desconocidos. Pero hubo un tiempo, por ejemplo, en que ahí de Argentina llegó nada menos que Romana Pavía, no sé si la escuchan ustedes, no la la saben, conozco. sí, No, Laura, no la conozco. claro, bueno, ella participó acá en el festival
y cantaba precioso. Y también estuvo Eladia Blasquez, la gran compositora y Eladia letrista, Blasquez sí la conozco. también estuvo en Chile, Eladia en el Festival de Viña. Como somos Sí, sensibleros, bonachones, maravilla, compradores de buzones por creer en el amor. qué bien, y tengo el corazón al sur, fabuloso. Víctor También, Heredia también también estuvo al se final. presentó Cátulo Castillo y Héctor Stamponi, dos grandes poetas y compositores de tango y todo, se presentaron Y con no una nos canción. olvidemos de Homero Mansi. Sí, se presentaron con una canción que se llamó Tenés servido el té, maravillosa y misteriosa canción, que Mm, la canta Cacho Castaña y la cantan otros artistas. sí, bueno, lo que yo quería comentarle era que ahí dice como que al final dice, lamentablemente no alcancé a, saqué mal la foto, pero dice como se acabó los humoristas antaños, los humoristas buenos, creativos, y terminamos en un dúo, no sé, algo así, y al final dice, lloremos. Claro, no, el humor, como todas las cosas, tiene diferentes líneas y diferentes eh, estilos de hacer humor. Ahora, anoche fue el Festival de Olmué acá y ¿Lo hubo... conoce, Don Tulio lo conoce a Landricina? No, no lo conozco, pero a varios humoristas argentinos conocemos acá. Ya tiene 80 años Landricina, Mm. es de la provincia del Chaco. El otro día lo vi que lo estaban entrevistando. Ve usted, Y claro. hace un Entonces, humor sí, costumbrista por con... supuesto. Y está esto del stand-up ahora, este tipo de otro tipo de humor, como más de como de salón también, qué sé yo. Y Sí, bueno, pero bueno, de todo eso está lleno de poesía, porque si estamos hablando de esto es porque tiene relación con la poesía. O sea, la gente no sí. se da cuenta que el lenguaje, hasta el más vulgar, está lleno de poesía, porque la poesía es la poiesis, la creación propiamente tal, ¿cierto? Y no tiene nada que ver solamente con la belleza, con escribir de los pajaritos, qué sé yo, sino que Aún, también aún escribe en sobre la la cumbia, realidad. Don Tulio, aún en la cumbia villera y poesía. Por supuesto, cómo no, y hay imágenes y cosas muy interesantes, con Sí. otros registros, sí. Eh, Eva, la última pregunta. Sí. ¿Siente que el trabajo de gestión cultural en la sociedad de poetas le quita tiempo a su creación personal o por el contrario la nutre? Yo creo que ambas cosas, porque uno anda rondando en lo mismo. Entonces, claro, si uno lo ve en la parte práctica, si uno se dedica más a la difusión, a la cosa cultural, por supuesto que le va a estar quitando horas al trabajo que puede uno dedicar a la creación propiamente tal. Pero también se pueden hacer equilibrio. En el caso mío, yo también soy gestor cultural, dirijo un centro cultural acá en Concepción, hago clases en la Universidad de Concepción, dirijo un taller literario, creo revistas, escribo artículos, enseño, qué sé yo, entonces y además, no además, o sea, lo principal es lo otro, la creación propiamente tal. ¿Cómo Escribo ve? cuentos, poesía, novelas. ¿Usted podría hacer un poco el favor de leer alguna poesía suya? Bueno, generalmente empleo la palabra poema en realidad para referirme al, al objeto artístico, porque ¿Cuál es la diferencia? la poesía es un sustantivo abstracto que es abstracto de tantas definiciones que tiene la palabra poesía, porque Ujú. cada poeta tiene una definición de poesía y ninguna es más válida que la otra, son todas válidas, porque la poesía es eso, esa poiesis. Entonces, el poema, voy a decirle un soneto que tiene que ver con la construcción misma de la poesía, es un Ya, arte poética del texto donde el poeta dice qué es lo que es, qué es lo que no es, qué podría ser, etcétera. Dice, cuerpo el poema, cuerpo la palabra cuerpo, cuerpo la noche del sentido en que llegan a mi cuerpo sonidos como por obra de un abracadabra. Allí aguardas en espera que se abra la puerta del vocablo que conmueva, das casa a toda pieza que se mueva y desechas aquella que no ladra. Por ahí te va el soneto, ¿te fijas? gracias.
Estaba muy bueno. Dije una parte del soneto, me faltó el término. ¿Conoce el Martín Fierro? Sí, tengo una edición muy linda que tiene un cuero estampado afuera a fuego. Tengo dos ediciones y esa es muy linda. Aquí me Qué pongo a hermoso. cantar al compás de Al la compás de vihuela, la que el vihuela, que hombre el que lo hombre que lo desvela la pena desvela la pena extraordinaria, extraordinaria, como la ave no, solitaria con el solitaria cantar con se el cantar consuela. se consuela. Pido a los, etcétera. Don Qué Tulio, lindo. al final la última pregunta para usted, ¿cómo ve el futuro de la obra poética en Chile? Bueno, yo antes de eso quisiera, ya que nuestra amiga es argentina, quisiera decir que Argentina tiene grandes valores. Está Hay Ernesto una Sá. cosa le tengo que recomendar, don Tulio. Tiene que escuchar del Mundo Rivero, búsquelo en YouTube, está. Se llama Don Quijote, Don Ah, lo voy Quijote a de la buscar. Mancha. El lunfardo, A mí el me gusta, lunfardo a mí, está. a mí me gusta mucho cómo canta Trenzas. Trenza, Sí. seda dulce de Seda tus dulce, oh, qué trenzas. maravilla. Y nudo atroz de cuero crudo, qué terribles. Bueno, está Ernesto Sábato, está Abelardo Castillo, está Cortázar, mi gran Cortázar que me acompaña siempre, Alejandra Pizarnik, Ah, Roberto sí. Juarros. Tienen maravillas, Lumbrera, usted Macedonio Fernández, Macedonio, sí lo conozco. Jorge Me lo Luis hizo leer a Borges. mi papá me lo hizo leer a los 16 años, Macedonio. Imagínense, difícil, difícil. Bueno, y Roberto Art también, El mucha juguete gente. rabioso. Juguete rabioso, justamente. Bueno, el, hay mucha gente que está escribiendo, mucha gente joven que está escribiendo, hay muchos talleres a nivel nacional, hay Qué mucha bueno. producción, mucha lectura acá, así que yo veo con buenos auspicios el futuro de nuestra creación literaria, que hay que luchar para que se haga más masiva, más conocida. ¿Ah? Se lo Eso. agradezco, le agradezco mucho. Gracias, Eva, gracias, don Tulio, Gracias, don Tulio. Gracias, Pablo. por haber Encantado de permitido esto. conocerla y vamos a averiguar más. Igualmente. Con todo lo que me ha recomendado lo voy a buscar. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Que esté Gracias por muy hasta este bien luego. programa. y será Excelente. hasta una próxima oportunidad. Chao.